y yo entiendo que ahora como consultor ha estado muy vinculado al sector exportador e importador del país y además ha sido presidente de la Cámara Marítima de Panamá en 2 ocasiones. Yo quiero saber si es fruto nada más de su experiencia o es fruto de que usted hizo los estudios adecuados para estar donde se encuentra hoy. Bueno, mira, gracias por la pregunta, ¿no? Y permitirle a la gente que nos escucha haciendo docencia marítima cómo es que estamos en este negocio, ¿no? Marítimo. Yo estuve 13 años en la Autoridad Portuaria Nacional, estando allí, o sea, con el gobierno. Y estando ahí yo visitaba todos los puertos del país, todos los puertos. Balboa, Cristóbal, Ocosolo Norte, que es donde está Evergreen ahora mismo. Visitaba todos los puertos supervisados y administrados por la Autoridad Portuaria Nacional. Los puertos de Chiriquí, los de Agua Dulce, todo el sistema portuario nacional nos tocaba visitar. Y eso me dio una gran experiencia. Luego me ofreció una maestría en Inglaterra, una maestría en ciencias. La maestría es en ciencias con estudios marítimos, con especialización en administración portuaria. De allí cuando regreso, pues sigo en la autoridad portuaria y luego ingreso a un operador privado a trabajar. Y con este operador privado trabajo 17 años justamente en el desarrollo portuario y en la venta de lo que Panamá se ha especializado. Panamá es un país de transbordo de carga. Y en ese contexto, pues nuestro trabajo era salir a buscar clientes para el transbordo de carga en Panamá. O sea que yo toda mi vida profesional la he hecho en el sistema portuario panameño. Conozco muy bien los puertos, me mantengo muy al tanto de lo que ocurre en el mundo portuario, en el ambiente portuario. Yo, estando en la autoridad portuaria, me tocó ver, por ejemplo, todo el proceso de concesiones. Verlo me refiero a ser testigo de que estaba ocurriendo, ¿no? Y yo soy una persona que me siento muy a gusto con el sistema de concesiones que ha tenido Panamá, el éxito que ha tenido, sobre todo porque Panamá ha concesionado los puertos, y eso es importante aclararlo. Concesionar es como alquilar, no es privatizar. Los puertos siguen siendo de Panamá, solo que están alquilados temporalmente a un desarrollador para que invierta y haga negocio de transbordo de contenedores. ¿Por qué se da estas concesiones? ¿Y por qué estoy de acuerdo con este sistema de concesiones? Porque Panamá no tiene carga. Entonces se dan estas concesiones a operadores portuarios internacionales con trayectoria, prestigio y tecnología y dinero para invertir, que ya conocen a las navieras, a todas las navieras del mundo. De hecho, ellos trabajan con las navieras en diferentes países. Y las navieras tienen mucha confianza en estos operadores. Y donde ellos van a invertir, las navieras van porque saben que son empresas muy profesionales y que hacen un trabajo muy profesional pensando siempre en el cliente, en la naviera. Entonces, cuando tú tienes un operador portuario de prestigio en tu país, es una garantía que las navieras van a venir. Pero si lo tienes en tu país y vas a desarrollar el transbordo, es mucha más garantía. Pues te voy a decir algo, mira, es muy fácil, por ejemplo, construir un puerto en México, donde hay 120 millones de habitantes, 130 millones, y tienen mucha carga, o sea, que es un país que genera importación y genera exportación y tiene mucha carga. Y muchos operadores portuarios les encanta ir a países grandes donde hay carga, pero no a Panamá donde no hay carga. Acá el tema es otro, acá tú tienes que invertir, desarrollar los puertos y salir a buscar clientes que no han venido a Panamá nunca o que tienen su carga en otros lugares o que no hacen transbordo. Entonces tienes que explicarles los beneficios de hacer el transbordo contigo y las economías y los ahorros que ellos van a conseguir. Entonces el negocio de transbordo en Panamá y en todas partes del mundo es un negocio de alto riesgo. Mira, te voy a contar una anécdota que ocurrió durante mi vida en el tema marítimo. Y te lo voy a contar. Son dos anécdotas. Uno, hace unos 15 años atrás, la naviera Maersk, son noticias internacionales, estaba en Singapur con un gran volumen de carga, millones de teus, 2, 3, 4, 5, lo que fuera. Y aparentemente en ese momento, pues, que se estaba desarrollando un puerto enfrente. Singapur está frente a Malasia.
un puerto que se llama Tanjung Telepas. Oye, y bueno, obviamente los malayos, viendo que enfrente había un negocio tan bueno de transbordo, que hacía Singapur, dice, nosotros podemos hacer también podemos hacer transbordo. Y empiezan a construir su puerto de transbordo, los malayos con concesionarios internacionales. Si la información que tengo no me traiciona. Oye, bueno, viendo esto, Maersk, que ve al frente a un puerto nuevo, y él se encontraba en toda su carga en Singapur, obviamente la primera opción de Malasia o de los malayos es hacerle una oferta a Maersk para llevárselo. Y Maersk le pide al puerto de Singapur un descuento para quedarse, ¿no? Y no irse para allá. Oye, y Singapur le dijo que no. Y así, como dicen en el ambiente marítimo, overnight se le fueron 2 millones de euros. 2 millones. Y a partir de ahí, cuentan los conocedores del tema, Singapur cambió toda su estrategia comercial. Ahora, que Singapur es un país. TEU, Rommel, cuando se van 2 millones de TEU, se van 2 millones, se van 2 millones de operaciones de pago, de traslado y movimiento de esos TEUs en el puerto, que deben sumar unos 50 millones de dólares. Más, y se te van 2.000 empleos así, que tienen que salir de personal, porque no tienen la carga. Pero mira, citándote este ejemplo de lo alto riesgo que es un negocio de transbordo, que se mueve mucho con bajos precios, con bajas tarifas, con mucha tecnología, porque nadie va a hacer transbordo donde no hay un puerto con buena tecnología y buena cantidad de grúas y buena cantidad de espacio para almacenar contenedores. A Balboa le pasó hace 2 años, igualito, 3 años. Pues el puerto de Singapur construye un muelle hace como 7 años atrás. Lo construye el puerto de Singapur. Pero con un muelle no pudo atraer a nadie. Tú veías ese muelle vacío. Y el puerto de Singapur, PSA, aquí en Panamá, anuncia que va a construir 2 muelles más. Sin tener clientes, que la gente que no entiende el negocio no sabe por qué van a construir más muelles si no tienen clientes. Suena ilógico, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que en el negocio de transbordo tú tienes que tener mínimo 2 muelles para poder atraer un cliente. Tú no puedes atraer un cliente con un solo muelle tan fácilmente. Entonces, bueno, por eso PSA va a construir 2 muelles más. Ya tiene 3 muelles. Tenía 3 grúas y le añade 8. Son 11 grúas. Ya se convierte en un puerto atractivo para cualquier operador línea naviera que haga transbordo. Bueno, ¿y qué ocurre? Yo desconozco las razones reales, pero MSC, que es el segunda línea naviera más grande del mundo, y el segundo naviera más grande en Panamá en transbordo, que llegaba a Balboa, ¡pam!, se fue para PSA, llevándose un estimado de 35% del negocio del puerto de Balboa, al 40%. ¿Qué te parece? Mírala, si tú ves las estadísticas hoy, PSA mueve 1 millón de TEUs. Adivina de dónde se fueron. Balboa. Ese era probablemente justo lo que manejaba PSA en Balboa. 1 millón de TEUs que perdió Balboa en un clic o en un parpadear para muchos. Nadie se esperaba eso, porque en Panamá siempre los que estamos en el ambiente marítimo pensamos que del otro lado del canal hay más dificultad para la operación portuaria, porque allá no llega el ferrocarril. Sin embargo, MSC, que es Mediterranean Shipping Company, apostó a mudarse para allá, a cambiar su forma de hacer transbordo, a hacer más barco a barco y menos por ferrocarril, y también incorporar, al no tener ferrocarril allá, tuvo que incorporar más el uso de camiones desde el Pacífico al Atlántico, porque hay mucho transbordo por carretera. Y PSA se fue, y Balboa perdió 35 a 40% de su negocio en un clic, como decimos a veces. Yo entiendo que eso se ha recuperado, ¿no? No se ha recuperado. Miren las estadísticas, no se ha recuperado. Balboa llegó a manejar 3.2 millones de TEUs en su mejor momento, y ahora mismo está por 2 millones. Sí, bueno. Pero es para que ilustrar a la gente que el negocio de transbordo es un negocio, primero, de muchos volúmenes, pero de alto riesgo.
Mira, en Panamá no viene nadie a hacer de que, por ejemplo, voy a hacer 5.000 contenedores de transbordo, no. Cuando tú mudas transbordo, tú mudas una operación enorme de muchos barcos que llegan a dejar carga y otros que lo recogen. Y, por ejemplo, hay navieras que ahora mismo tienen en otros países del mundo 1.000.000 de TEUs, que sería fantástico traerlo a Panamá. Pero Panamá no tiene ahora mismo en el Atlántico una facilidad que pueda recibir 1.000.000 de TEUs así, en una semana. No hay. De todas maneras, Rommel, muchos puertos, por ejemplo, los puertos internacionales traen ejecutivos de las operaciones que están acostumbrados a manejarse, digamos, en Hong Kong, o están acostumbrados a manejarse en la costa oeste de los Estados Unidos, o allá en Rotterdam, y entonces los traen a este paisito chiquito, y aquí se convierten en unos semidioses en el puerto. Pues imagínate tú, en Panamá, un puerto con todas las facilidades que debe tener ese puerto, y entonces empiezan a administrarse como tiranos que creen que tienen el sartén por el mango, que el gobierno tiene que aceptarle todo porque ellos están aquí invirtiendo, que los trabajadores tienen que aceptarle todo porque ellos tienen que producir más para ganar más. Y aquí ocurrió que uno de esos gerentes importados que vinieron aquí casi destruye las relaciones entre Panamá y el puerto. Y tuvo que buscarse un administrador mucho más potable y cónsono con la administración del puerto. Entonces, de ambos lados tiene que haber cierta prudencia, ¿no? No sé si está de acuerdo conmigo. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Acuérdate que las empresas son una cosa y los ejecutivos temporales son otra cosa. Uno no puede referirse a la empresa por lo mal que trabajó un ejecutivo, o por las malas señales que envía, o por su actitud. En las empresas es diferente. Pero le hizo mucho daño a la idea que tiene hoy en día el panameño. Mire, vamos a volver un momentito a las concesiones. Usted, a ver si nos explica la realidad. El Panamá da una concesión a cualquier empresa de puertos. No vamos a mencionar ningún nombre. Pero estas empresas que están aquí pues, son las más grandes del mundo. Le da la concesión por 20 años. Durante los 20 años, según el contrato, la empresa tiene que cumplir con una serie de inversiones que en el caso de varios puertos aquí han pasado de los $1.000.000.000. A los 20 años, los contratos yo creo que tienen que hacerse para que haya, digamos, una renovación automática para poder amortizar $1.000.000.000. No se amortizan en 20 años. Pero lo que esa empresa portuaria invierta en infraestructura en el puerto siempre será de Panamá al término de la concesión. Explíquenos eso mejor. Así mismo es, don Lucho, y quisiera hacer un poquito de docencia y de historia. El primer contrato de concesión que se da creo que es a la Stevedoring Service of America, el primer puerto de contenedores en el Atlántico, y un contrato de 20 años más 20 años. De hecho, ese contrato ya se renovó hace unos años atrás, tal vez unos 5 años. Luego se dio el contrato de concesión de Colón Container Terminal, que es el puerto conocido como el puerto del Evergreen. Y es un contrato que también tiene 20 años más 20 años. Si mal no entiendo, son contratos que sí tenían que haber una renegociación. Pero igual los contratos fueron renovados sin mucho trauma y casi idénticos como están.
Creo que algunos hasta pidieron más terrenos, se les dio más terrenos. Y estoy totalmente de acuerdo. En otro acuerdo adicional, por ejemplo, los terrenos que se estaban pidiendo, el puerto de Manzanillo, por ejemplo, pedía más terreno porque quería hacer un patio de logística. Y el Estado dice, bueno, es más trabajo para más gente, es más instalaciones, es más impuestos, y me parece lógico, ¿no? Ambos ganan. A mí también, y por eso decía que a mí me parece, y estoy muy de acuerdo que eso haya ocurrido así, y que se hayan renovado los contratos justo por lo que tú decías anteriormente. Nadie invierte tanto dinero para no poder recuperarlo, y si lo invierte confiando en la seguridad jurídica del país, de lo que se firmó entre las partes, porque la seguridad jurídica le da confianza para invertir tanto dinero y luego en el segundo periodo poder recuperar ya la inversión. Oye, ¿qué sucedió con las instalaciones? Mira, el tercer contrato de concesión que se da es el de Panama Port. Y se da en el año 97. Hablando ya del tercer contrato de concesión. Y el Estado licita esa concesión. Es la primero hay que saber que es la primera concesión que es licitada. Ninguna de las anteriores fue licitada. Y el Estado la licita obviamente porque es unos puertos que estaban operando, estaban en quiebra ya, porque la carga la única carga que se movía bastante, o se movía un número importante, era en Colón, era en Cristóbal, y esa carga ya se había ido casi toda para el puerto de CCA, con toda razón y lógica, porque es una infraestructura nueva, es eficiente, con un cambio de mentalidad. Aquí eran empleados públicos que no respetaban las reglas de servicio, paraban a almorzar y se iban y dejaban el barco. Con decirte que en Balboa, por ejemplo, el barco paraba a las 10 de la noche y ahí se quedaba a dormir hasta el día siguiente. Eso ya no ocurre. Hoy día todos los puertos son 24/7. Entonces, estas facilidades no se licitan, ni SCA ni CCT. Pero lo Balboa y Cristóbal sí, porque son puertos en operación, con una operación de carga a granel, de carga general, y una pequeña operación de contenedores en Colón. Tanto es así de pequeña que, mira, Colón en el 94, según mis estadísticas, manejó 200.000 TEUs. Miento, todo Panamá movió 200.000 TEUs o 200.000 contenedores. Y 25 años después tenemos 7.7 millones de TEUs. Todo eso era carga local. Esos 200.000 TEUs era carga local. Y si lo ves en el tiempo, hoy día Panamá maneja 700.000 TEUs como carga local. O sea que la carga local en 25 años ha crecido ¿cuánto? 100, 200, 300%. Casi 400% ha crecido la carga local, de 200.000 a 700.000 contenedores de 20 pies. Mientras que el transbordo, que no existía, y tal vez había 1.000 contenedores de transbordo que accidentalmente se hacían en Panamá, creció de casi 0 a más de 7 millones. Claro, porque el transbordo requiere una enorme cantidad de empleo. Los puertos generan tanta mano de obra bien pagada como el Canal de Panamá. Aunque en el Canal de Panamá se paga mucho mejor que en cualquier empresa de Panamá. Entonces, la tercera concesión es la de Balboa y Cristóbal. Esa va a licitación y ahí el Estado, como operaba los puertos, fueron revertidos al Estado, el Estado decide que él licita los puertos, pero que él retiene el 10% de las acciones de ese negocio. Y está muy bien que lo haya retenido. Sin embargo, el Estado no tiene acciones en ningún otro puerto en Panamá. Y también está bien que sea así, te voy a decir por qué. Porque cuando se da el puerto de CCA en el 92, por allá, que lo da el gobierno del presidente Endara, en Panamá, Panamá se sintió muy favorecido que un inversionista internacional viniera a desarrollar un puerto, porque en Panamá no habían puertos de transbordo. Entonces, mal hacía tal vez en pedirle acciones de un negocio que ni Panamá tenía idea, y que ya los puertos de Panamá estaban quebrados. Entonces, ¿por qué le vas a pedir acciones a alguien que viene, o a exigirle acciones a alguien que viene a invertir, que tú no estás dando nada? Tú estás dando el terreno para que construyan y desarrollen un puerto, ¿verdad?
Igual ocurre con Evergreen, tampoco le piden acciones y estuvo bien. Hay mucha gente que critica que por qué no tienen acciones. Y digo, mira, no tienen acciones porque en ese momento nadie sabía de puertos en Panamá, ni conocía esto. No, que sí, porque la posición geográfica es como un mito en Panamá, porque nadie la desarrolla. Estos operadores portuarios sí han encontrado en el transbordo una forma de sacar provecho de la posición geográfica, invirtiendo mucho dinero y creando muchos empleos para Panamá. Lo otro que después de esa privatización de Balboa y Cristóbal, viene la de PCA, que se da en el gobierno del presidente Martín Torrijos, creo que se da. Y ahí tampoco hay acciones, no le piden acciones ni hay licitación, porque ese es otro tema. Esa es una concesión que ya está dada a una, creo que es una petrolera, y ellos deciden aliarse a un operador de terminales para construir el puerto de PCA. Y quiero decirte algo, nadie tenía fe en ese puerto. Yo recuerdo los comentarios, inclusive, yo decía, está del lado equivocado del canal. Ese puerto no está bien allá. Ese puerto no va a conseguir carga. Bueno, y de hecho construyó un muelle y no consiguió carga por varios años. Construyó 2 más, tiene 3 muelles y ahora sí consiguió un gran cliente. Un cliente que apostó a todo con ellos, que es la segunda naviera de contenedores más grande del mundo. Pero nadie daba por hecho que eso iba a ocurrir. Mira, eso fue la gran sorpresa en su momento en el mundo marítimo, que Messi dejara a Balboa para irse para PCA, porque todo el mundo decía, está en el lado equivocado del canal. Bueno, ese mito o ese paradigma se rompió. Él se fue al cliente para allá y se llevó una gran parte del negocio de Puerto Balboa. Y luego el último puerto que se concesiona, que no estoy muy al tanto de los detalles, es el puerto que se concesiona durante el presidente Varela, de Panamá Colón Container Port, que es el 4º puerto en el Atlántico que está al lado de Evergreen, en el Rompeola. Y bueno, esa construcción ha estado paralizada, no sé por qué, no sé si se va a reactivar o no, pero ahí es un relleno enorme. Yo estuve inclusive en un evento que se hizo a la comunidad marítima y a toda la comunidad empresarial de Panamá para que vieran el desarrollo portuario que hacía una empresa china que se llama Gorgeous, creo que es Gorgeous, y Hong Kong Port and Dredging, algo así. Pero ese es el 4º puerto que se concesiona. Y en ese puerto tampoco Panamá tiene acciones, ni es un puerto que tiene, ¿cómo se llama? Tiene las mismas condiciones de los demás puertos, porque hay una ley portuaria para nivelar a todos los puertos, y es un operador portuario, que como tú decías, así como SCA le dieron hectáreas para hacer un parque logístico, para crear más empleos, más riqueza y aprovechar más la posición geográfica, asimismo este puerto estaba llamado a ser un puerto con parque logístico. Y lo último que me he enterado ya es que también el puerto de Colón Container Terminal está desarrollando su parque logístico, lo cual es fabuloso para este país, que los puertos se involucren más en el desarrollo de parques logísticos, porque mira, la carga es como igual que nosotros, no quiere moverse mucho, quiere transporte rápido y eficiente y no quiere hacer mucho transbordo, a menos que sea algo de una economía de escala como es en Panamá, que se combina la ruta norte, sur, este y oeste para hacer el transbordo aquí. Y Panamá es una apuesta excelente a las concesiones portuarias. Y Panamá ha logrado, mira, Panamá es la envidia portuaria de América Latina. Por favor. Sí, sin embargo, aquí yo veo a veces los periodistas y escritores y opinadores que opinan y están contra todo lo que es el sistema portuario o contra algunos operadores portuarios. Lo otro que te quería decir es que en todos los casos nada la gente que escribe, que hace columnas, son las que andan con los cables enredados. Sí, mira, yo he hablado con algunos que me han preguntado, sin embargo, lo que yo opino no lo ponen, nada más opinan lo que opinan como ellos. Así es. Ve, o sea, entonces yo digo una cosa, y tú puedes tener una opinión en contra de alguien, pero si tú vas a escribir, tú tienes que poner ambas versiones para que tu lector tenga elementos y criterios, y tú no quieres imponerle tu criterio a tu lector. A menos que, claro, bueno, ese sea tu fin, pues imponer tu criterio, ¿no? Mira, Rommel, vamos a respirar un poquito con información comercial. Muy bien, amables oyentes de toda la República, volvemos
estamos entrevistando sobre asuntos del negocio de mar que tiene Panamá hoy día con puertos en el Atlántico y en el Pacífico, al ingeniero Rommel Trocho, con una vasta experiencia, no solo en el negocio marítimo, portuario, sino trabajando y produciendo en los puertos, y hoy día siendo uno de los grandes orientadores de la cuestión portuaria en nuestro país. Las dos preguntitas que te hice y una tercera que te voy a hacer para que terminemos. Por favor, adelante, Rommel. Bueno, sí, Lucho, gracias. Mira, el tema de la infraestructura que los puertos recibieron es un tema que también hay mucha controversia en eso, ¿no? Yo recuerdo que en el caso de CCA, ellos recibieron una base naval de submarinos que tenía un muelle nada apropiado para contenedores, por supuesto, ni para carga general. De hecho, eso lo usaron al inicio, antes del desarrollo portuario, para bajar automóviles, para el transbordo de automóviles. Aquí hubo una operación muy grande de transbordo de automóviles, LADA, que manejaba las empresas Rodin, creo. Y porque los barcos de autos en realidad no requieren mucho desarrollo, una rampa y es suficiente. Hay unos que tienen rampa lateral, otros rampa trasera y fácilmente descargan y cargan. Porque es carga rodante, que rueda sola, el nombre lo dice, roll on, roll off, rueda hacia arriba, rueda hacia abajo. Esto es el caso de CCA, el caso bueno, un terreno con ese muelle. El caso de CCT recibió un muelle de 600 metros que se llamaba Cocosolo Norte, donde había una operación más que todo de carga general y de contenedores con barcos con grúa de a bordo. O sea, es una operación típica local en cualquier país subdesarrollado, donde llega un barco con grúa de a bordo y el barco tiene capacidad para bajar la carga y subirla con su propia grúa. Y si no, tú alquilas una grúa local, en este caso aquí una empresa panameña que alquilaba grúa a los puertos, para que bajaran carga. Cuando se dañaba la grúa del barco, habían empresas locales que usan esas grúas también para hacer operaciones portuarias. Pero ahí había 600 metros de muelle. Ahora, inútiles o no útiles para la operación de contenedores de transbordo. Para una operación local donde la demanda de servicio de tecnología es menor, tal vez sí, pero el transbordo es una operación de alto riesgo. Bien, lo otro, en el caso de Balboa recibe y Cristóbal tienen una infraestructura que es heredada de los norteamericanos. Eso es una realidad. Una infraestructura, yo diría, grande, pero una infraestructura que no tiene valor operativo para una operación de transbordo de contenedores. ¿Ves? Es una infraestructura para carga general. Mucha de esa infraestructura data de en esa época tenía más de 50 años ya de edad. Inclusive los puertos de Balboa y Cristóbal son puertos casi militares, que solamente es para la operación de la base norteamericana y le permiten llegar a alguna carga panameña, ¿verdad? Y sí había infraestructura, no hay por qué negarlo, y tiene un valor no de mercado, pero sí un valor, digamos, de ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen las aseguradoras? Un valor de reposición. ¿Ves? Si se da un terremoto y se destruye, pues la aseguradora te paga la reposición. O sea, construirla de nuevo. Pero si tú tienes un terremoto en esas infraestructuras, oye, tú no vas a reconstruirla igual, porque no te sirve para el negocio de contenedores. Y la licitación de los puertos se da para crear puertos de contenedores de transbordo, ¿verdad? Eficiente. No se da para construir, para ampliar la operación de carga general, no se da, ni para ampliar la operación de granos, o de clínkers, o de automóviles que también llegan a Panamá. Y el negocio ya estaba demostrado en ese momento que el puerto del Atlántico de CCA era un puerto exitoso, iba creciendo como la espuma. Y el puerto de Evergreen, que lo había construido entre el año 96 y 97, también ya tenía su propia carga, porque el puerto de
Green es un puerto casi de una sola naviera, solo ellos, porque son grandes. Y llegarán otras pequeñas allí, ¿no? Bueno, el tema es que a Balboa y Cristóbal tienen infraestructura que es revertida de los gringos, pero infraestructura que no es útil para el transbordo de contenedores. De hecho, yo recuerdo, porque estaba en el ambiente portuario por muchos años, que Balboa no recibió barcos de contenedores ni transbordo ni en el 97, ni en el 98, ni en el 99. Es después que construye su primer muelle de contenedores y con 8 hectáreas de relleno de patio que puede recibir barcos de contenedores. Sin embargo, tengo que decirte algo también que yo recuerdo de esa época. Así como se decía que PCA estaba en el lugar equivocado del canal, se decía que Balboa era una cenicienta, que Balboa no iba a llegar nadie. ¿Por qué? Porque el transbordo de carga es obligatorio en el Atlántico. ¿Ves? Los barcos pasan por el canal y descargan la carga que va para todo el Caribe porque no van a ir para allá, ellos van para Estados Unidos. Y traen carga del Caribe por conveniencia y para hacer negocio adicional. Pero en el Pacífico todos los barcos iban de China haciendo todo el recorrido desde México hasta Chile y regresaban. Y no había transbordo. Ni se decía que toda la carga se manejaba en servicio directo. ¿Y para qué iba a haber transbordo? Sí, sí. Pero nadie apostaba un real a que Balboa iba a ser un buen puerto. Bueno, recuerdo, como te digo, mira, ni en el 97, ni en el 98, ni en el 99, ni en el 2000 Balboa manejaba contenedores. Casi 4 años sin mover casi nada. Y si movía contenedores era un barco o dos que llegaban por ahí perdidos con su grúa de a bordo. Y es en el 2000 que se inaugura el primer muelle, a finales del 2000. Y llegan los primeros barcos portacontenedores a Balboa. O sea, tú no puedes decir, cualquier experto portuario se da cuenta que Balboa era un puerto que su infraestructura no permitía el negocio de contenedores. Pero hay mucha gente que escribe que sí, que había infraestructura. Sí había infraestructura y tenía el valor que tú quieras darle según los avalúos, pero era inútil para manejar contenedores. No sé si me explico, porque a veces es complicado explicarlo. Esa infraestructura que se le dio a la empresa en Balboa no tenía utilidad para manejar transporte de contenedores. Bueno, eso sale a relucir mucho con la equiparación. La equiparación fue un tema muy notable en los medios sobre la equiparación que sí, que no, que por aquí, que por allá. Bueno, se da la equiparación y viene después el gobierno de Martín Torrijos y técnicamente dice que no está de acuerdo. Y el gobierno de Torrijos llega a un acuerdo con la empresa, una resolución donde dice, ok, no estoy de acuerdo con la empresa, pero ¿sabe qué? Tú tienes que darme algo por esa infraestructura. A pesar de que la empresa dijera, eso no me servía para nada. No, pero es una infraestructura, pero no me sirve para nada. Bueno, tú tienes que darme algo o aquí estamos en problemas. Me imagino que serán esas conversaciones, no, yo no soy testigo de eso. Pero sea como sea, se llega a un acuerdo, el gobierno de Panamá, con la figura jurídica de su representante legal, que es el presidente en ese momento, de exigir $102 millones como una contraprestación para ya dejar ese tema de la equiparación en el pasado y págame algo por esta infraestructura que aunque no te sirva, te dio una infraestructura. ¿Verdad? Y se le pagan $102 millones. Sin embargo, todavía hay gente que dice, no, que esa infraestructura sí servía. Mira, tú agarras la foto de Balboa. Tú agarras la foto de Balboa en el año que se entregó y tú se le enseñas a cualquier experto portuario. Tú dices, ese puerto es de carga general. Ahí no se puede manejar transbordo de contenedores. Y si se maneja contenedores es un barco de estos de curva de a bordo que es para carga local, porque nadie va a traer su operación de transbordo a un puerto como ese. Y es después, como dice el Contralor, que yo seguí muy de cerca de eso, porque conozco bien el tema portuario, o creo que lo conozco bastante bien, no quiero decir que lo conozco, que soy el experto de los expertos, pero sí, mira, es después de 1.700, bueno, yo creo que en Balboa se han invertido, no 1.700 millones, pero como unos 1.200 tal vez, o 1.100, porque también se invierte en Colón. Están por invertir más. También se invierte en Colón, ¿no? Pero es después
que se hace una inversión de ese tipo, que tú tienes un puerto que está catalogado como el más grande de América Latina en el Pacífico. Y paradójicamente el puerto de SSA es el puerto más grande de América Latina en el Atlántico. Y el centro de transbordo de Panamá, que tiene 5 puertos conectados por ferrocarril, que también es una concesión y un alquiler de terreno, es el centro de transbordo más grande de América. Y es la envidia de toda América Latina y el Caribe. Panamá es el referente, ya no nada más por el canal, sino por su centro de transbordo. Y además nos está rindiendo dinero al pueblo. Bueno, no, pero crea más empleo igual que el canal de Panamá. No le cuesta nada al gobierno, esa es plata de inversionistas extranjeros que vienen a invertir y que tienen un periodo y van a cumplir y se van. Y le queda todo eso al país. Me comentaba un amigo de la industria que dice que bueno, que no, que nosotros no explotamos la posición geográfica. Digo, explotar la posición geográfica significa invertir mucho y salir a buscar negocio. Y eso no lo puede hacer el Estado no lo hace. El Estado ha demostrado ser incompetente aquí en todas partes del mundo para manejar los medios de producción. Y además tiene Panamá una infraestructura económica de buscar inversionistas que vengan a invertir porque queremos tener mano de obra para el país, ingresos a través de esa vía. No, aparte de eso, el intercambio de tecnología es fantástico. ¿Tú sabes la cantidad de gente que ha aprendido operaciones portuarias, tecnología portuaria, la inversión en capacitación, en educación, en todo, ha sido enorme de los operadores portuarios? Por eso yo soy un defensor gratuito de todo el sistema portuario de Panamá, y todos los puertos los defiendo por igual, porque yo vengo de ese ambiente, he estado 30 años allí, toda mi carrera la hice allí, y creo que lo que se hizo lo correcto con la información que se tenía en ese momento. Porque ahora salen muchos a decir y ser expertos y a opinar, ¿y por qué no se hizo esto o lo otro? Yo también la defiendo, pues yo estuve en la firma, en la Cámara de Comercio del contrato de Panamá Ports, en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares y la ministra Anicia Villarreal de Comercio, y fue un trato bueno que aceptamos todos. Hombre, Rommel, qué bueno que hablamos bastante, ya se me fue el tiempo para ti. Mira, hay algo que yo quería mencionar, Lucho, porque la gente pierde de perspectiva. A veces uno lee lo que obviamente los medios escriben y le llega lo que está ahí, ¿no? Yo veo poco los medios porque estoy concentrado en ver si levanto mi negocio, ¿no? Claro. Pero eso de que los puertos no le dejan nada a Panamá es totalmente falso. Mira lo que dice el Contralor, todo lo que Panamá Port le ha dado al Estado en concepto del impuesto de mover carga. Es un dineral, 445 millones. Ahora multiplica eso proporcionalmente por todos los puertos que hay en Panamá. ¿Ves? O multiplícalo así. Eso entre todos los puertos crean una empleomanía enorme, le dan mucho impuesto al Estado, y lo más importante, Lucho, es que esa plata no es de Panamá y los puertos la traen a Panamá. Esa plata es la venta del servicio al exterior. Claro. Es divisas. El canal de Panamá, tal vez la empresa que más divisas genera en Panamá, tú lo ves. Ellos facturan como 3.500, 4.000 millones. Rommel, tiene que venir mi siguiente panelista y se me fue mi tiempo, te di, ha estado 1 hora conversando conmigo, te agradezco siempre la amabilidad tuya de conversar con los oyentes y la gente inteligente del programa Haciendo Radio. Muchas gracias, Lucho. En nombre de nuestra plataforma digital independiente, buscomejorflete.com. Listo, gracias, Rommel. Hasta pronto. A los estudios, adelante.